Entonces, ¿qué está haciendo ahora el gobierno con el gasto de dinero? Damas y caballeros, en este momento se está discutiendo la llamada flexibilización del presupuesto. ¿Qué significa eso antes de que se duerman? Es bastante interesante porque el gobierno anterior de Petr Fiala dejó aquí un presupuesto. El gobierno actual dice que ese presupuesto era insuficiente, que era malo y que no era realista, y que su nuevo gobierno hará, por lo tanto, un presupuesto realista y que ahora tienen un presupuesto realista. Al mismo tiempo dicen que quieren invertir muchísimo, que quieren construir muchísimo, que quieren hacer muchísimas cosas. Represas, autopistas, carreteras, ferrocarriles, Dukovany, Temelín, quieren construir todo, pero también quieren endeudarse brutalmente para lograrlo. Y así, aquí se nos presenta una nueva ley que, si se aprueba, en realidad permitirá a este gobierno o a cualquier otro gobierno gastar un 10% más del presupuesto estatal, endeudarse un 10% más sin la aprobación del Parlamento. Porque siempre deben tener la aprobación del Parlamento para su presupuesto. Y el nuevo gobierno dice que quiere aprobar una ley en la que tendrán un presupuesto y luego podrán aumentarlo en un 10% cuando quieran, siempre que ese 10% incluya algunas obras estratégicas o si hay gastos en cosas que, digamos, sean compatibles con la resolución de algunos intereses estratégicos de la República Checa o amenazas a la República Checa y así sucesivamente. Algo por el estilo. En resumen, se trata de infraestructura y de resolver alguna amenaza. Yo lo entiendo como que ellos van a querer venderlo como una ley que dice que si surge alguna amenaza, si ocurre alguna situación inesperada, puedan sacar dinero del presupuesto de inmediato, endeudarse de inmediato, mandar ese dinero directamente y resolver esa situación inesperada sin tener que discutirlo con el Parlamento. Lo cual tiene hasta cierto punto lógica porque en cualquier momento puede pasar algo y retrasarse innecesariamente porque quieres pedir prestado ese dinero y el Parlamento tiene que aprobarlo. Eso es algo torpe, así que entiendo ese argumento. Al mismo tiempo, entiendo el argumento de que simplemente quieren endeudarse y quieren construir más, y como ahora tienen una ley de responsabilidad presupuestaria que los frena, eso no permite inversiones tan altas como quizás se permitiría si pudieran sobrepasarla. Y ahora quieren aprobar una ley que les permita sobrepasar el presupuesto legal para poder exceder el presupuesto debido a las inversiones. Pero por supuesto también existe una gran preocupación de que ese 10% adicional de gasto los utilicen como una técnica manipuladora. Se los voy a presentar de esta manera. Imaginen que este gobierno aprueba un presupuesto en el que de repente dice sí. Al final del año de repente estará escrito que en ese presupuesto hay un déficit, tal vez solo de 50,000 millones o 100,000 millones. Sí, de un presupuesto que tenía un déficit de 300,000 millones que dejó el gobierno de Fiala, el último presupuesto de repente lo bajó a 100,000 millones, pues eso es genial, eso es increíble. Pero después de que todos presuman de que solo hay 100,000 millones y de que se está ahorrando y de que eso es genial, se calman los debates sobre esto y de repente pasa el año y, por supuesto, ese dinero se acaba y se dan cuenta de que esos 100,000 millones no son suficientes. Y así, en silencio, amparados por esta nueva ley que les permite aumentar los gastos en un 10%, se endeudan con otros, por ejemplo, 250,000 millones más, y así compensan ese déficit, ese faltante. Así que en las tablas de la televisión todos verán que solo tuvieron un déficit de 100,000 millones, pero en realidad van a crear un déficit de 300 o 350,000 millones gracias a esa nueva ley que les permite endeudarse en gastos de defensa, construcción e infraestructura. Así que esto es lo que pasa. Aquí está la preocupación de que de esta manera van a manipular los presupuestos, que por un lado le van a mostrar a la gente cuánto están ahorrando, qué tan bajos son sus déficits, y por otro lado, durante el año los van a ir aumentando de manera flexible para poder funcionar.
que en realidad no es ningún ahorro, que en realidad no es algo que ayude al Estado, que es solo una manipulación contable para que salgan unos números bonitos y se vea bien. En la presentación y luego en alguna reunión a puerta cerrada, simplemente aumentan el dinero como lo necesitan para que todo cuadre y no se lo muestran a nadie. Simplemente, en vez de que en la casilla de deuda escriban 350,000 millones, ponen en la casilla de deuda 100,000 millones y luego en la casilla de gastos adicionales 250,000 millones le ponen otro nombre, lo escriben en otra casilla, lo subrayan y dicen, no, pero eso no es deuda, eso es otra cosa. Pero el problema es que aunque le pongan otro nombre, no significa que se convierta en otra cosa, seguirá siendo la misma deuda, solo que los votantes serán manipulados porque se le llama de otra manera. Manipulación total, una tontería total, ¿verdad? Así que esa es realmente la segunda preocupación. Así que el primer argumento es que ellos necesitan tener espacio para reaccionar de manera flexible en el momento en que necesiten pagar algo, tapar algún hueco, si surge algún problema o si resulta que algo es necesario. El segundo argumento en contra es que a través de eso podrían manipular el presupuesto. Luego, por supuesto, está la pregunta de cómo está el presupuesto, cómo está el tema del dinero. Y aquí, por supuesto, es cierto que necesitamos invertir, necesitamos construir. Esa es una verdad increíble, eso es indiscutible. Y construir incluso endeudándonos. Pero aquí tal vez también hay un pequeño problema, que en lugar de reducir un poco el estado de bienestar y destinar mucho más a la infraestructura, no reducimos el estado de bienestar y simplemente para la infraestructura solo usamos la deuda. Lo cual es un endeudamiento demasiado rápido y puede pasar que, aunque ahora tengamos una deuda baja y, digamos, algún interés que estamos pagando, puede suceder que construyamos esas carreteras, esos ferrocarriles, esas fábricas de autos eléctricos, plantas eléctricas con dinero prestado y el gobierno nos lo va a vender como, mira, está bien que nos endeudamos, lo construimos, ahora tenemos autopistas, ferrocarriles, plantas eléctricas, todo, por eso surgió la deuda, pero está bien porque se nos va a regresar. Pero si nos endeudamos demasiado y el interés es tan alto que supera los beneficios de esas construcciones, entonces esa deuda simplemente no será conveniente. Es como si te endeudaras en el banco con un interés del 6% y el dinero que inviertes hace que construyas una empresa que tiene un valor igual a la deuda más un 3%. Entonces, si por un préstamo con un interés del 6% construyes algo que vale la cantidad prestada más un 3%, es una deuda desventajosa, simplemente no conviene. Porque no lograste valorizar esa deuda por encima del interés al que la pediste prestada, y eso es algo que aquí simplemente es un riesgo. Eso es algo que aquí no es necesario en absoluto. Así que diría que es un enfoque mucho mejor, simplemente es mucho mejor recortar más, aumentar algunos impuestos y definitivamente no financiar todo a través de la deuda, porque eso puede causar que la inversión al final no se valorice y al final la deuda sea más cara que el rendimiento. Eso es algo que hay que calcular. Por supuesto, también es bueno decir que el nuevo presupuesto, la nueva forma de manejar el dinero será así. Ellos pondrán en una columna los gastos ordinarios como las pensiones, asuntos sociales, salud y así sucesivamente. Todo eso lo van a poner ahí. Lo que está inflado es ineficiente y consume dinero innecesariamente porque se maneja de manera ineficiente todo eso. Y para esas cosas necesarias harán un presupuesto especial. Y así van a decir que esto es para el funcionamiento del sistema social y esto otro son las inversiones. Así que lo van a dividir en dos sobres y van a decir que este sobre es algo diferente. Pero en realidad debería funcionar de manera que todo esté en un solo sobre y que al menos en ese sobre te salga más o menos bien. Así que en este sentido realmente es más como cocinar las cuentas que hacer algo verdaderamente responsable con eso. Y lo que pasa aquí, otra vez un poco, para criticar al gobierno de Fiala es que tal vez el problema de su parte es que mientras el gobierno de Babiš nos quería endeudar con dinero, o sea, endeudarnos brutalmente con dinero, pero al menos quería construir, quería hacer todo, el gobierno de Fiala nos quería dejar una deuda de infraestructura.
Yo lo compararía diciendo que Fiala y su grupo Jura lo abordaron como Jusac. Y es que en las cuentas habrá buenos números, la deuda será baja, pero luego miras alrededor y las carreteras estarán llenas de baches, las autopistas sin terminar, los edificios de departamentos sucios, el aire horrible y todo estará hecho un desastre. ¿Sí? Sí, versus el gobierno de Babiš que dice, bueno, nosotros tendremos edificios de departamentos bonitos, las carreteras no tendrán baches, las autopistas estarán terminadas, las plantas eléctricas funcionarán, las represas harán su trabajo, todo será hermoso, pero el presupuesto estará hecho un desastre. Sí, entonces aquí tenemos dos lados, uno que quiere ahorrar tanto que estaría dispuesto a sacrificar la construcción de infraestructura y el otro que quiere gastar tanto que sería capaz de arruinar las finanzas públicas. Y a mí me parece que aquí falta un punto medio donde el gobierno invierta, que no quiera ahorrar en las cosas que se necesitan hacer, construir y así, pero que al mismo tiempo reduzca el estado de bienestar, que aquí simplemente hace daño y crea una sociedad de derechos adquiridos, que no es capaz de hacer nada sin la muleta del Estado y de asegurarse las cosas por sí misma. Yo diría que aquí realmente es necesario que el Estado haga más las cosas importantes, como la construcción de autopistas, infraestructura crítica, defensa y así, y que se preocupe mucho menos por quién recibe qué dinero, quién recibe qué ayudas, quién recibe qué descuentos, simplemente reducir el estado de bienestar, usar más ese gasto en infraestructura y por supuesto tener cierta deuda, pero no tener esa deuda simplemente por no construir e invertir solo con deuda, ¿sí? Invertir y construir también con algo que tú mismo generes o que, por ejemplo, consigas gracias a que le quitas un poco al estado de bienestar y trasladas ese peso un poco más al mercado. No. Así que así es, mira. Falta aquí un término medio. Aquí solo tenemos gente que quiere detener todas las construcciones cuando no hay dinero, y en contra de ellos tenemos gente que quiere pedir prestados miles de millones y construirlo todo. Pero simplemente no se puede hacer así. Yo solo espero que al final de estos dos extremos económicos que hay aquí salga algún tipo de acuerdo, que la deuda no sea completamente brutal y que también haya algunos recortes y tal vez incluso algún aumento de impuestos o algo así, un poco de responsabilidad presupuestaria, pero al mismo tiempo que esa responsabilidad presupuestaria no sea a costa de las inversiones. Eso también sería peor, por supuesto. La responsabilidad presupuestaria tiene que ser simplemente a costa... No, por ejemplo, de la calidad y disponibilidad de la atención médica pública gratuita, por ejemplo. O a costa del transporte público subsidiado, por ejemplo. Sí, o a costa de los descuentos en los boletos. O a costa de limitar el precio de la maldita gasolina. Sí, en estas cosas socialistas que aumentan la comodidad de la población, pero que no son realmente críticas para que el Estado las haga. Así que eso es todo. Escríbanme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esto, cómo lo perciben. Y yo personalmente soy un gran fan de que se construya mucho más en lugar de mantener la responsabilidad presupuestaria y, por ejemplo, no construir. Sí, yo no tengo problema en endeudarme brutalmente con tal de que la planta eléctrica, las represas, las autopistas y los trenes de alta velocidad estén aquí. No tendría problema en endeudarme brutalmente. Si supiera que la construcción de estas cosas provocaría un aumento del PIB y un mayor crecimiento, un mayor beneficio para la economía de la República Checa que el interés de ese préstamo. Y eso es algo que simplemente tienes que calcular. Yo en este momento no tengo esos números aquí. Pero si aquí hay alguna consultora económica realmente increíblemente buena, o una organización, o algo, o simplemente un ministerio que haya logrado calcular que si pides prestado 1 billón para la construcción de carreteras, ferrocarriles, autopistas, aeropuertos y todo, si pides prestado 1 billón a un interés específico que nos ofrecen, eso provocará tal auge y tal crecimiento que ganaremos ese billón 3 veces. En ese momento, pues adelante, pide prestado 1 billón. Pero si aquí hay un riesgo bastante grande de que nos endeudemos tanto que el crecimiento no pueda compensar los intereses o el encarecimiento del préstamo, entonces yo diría que es mucho más sensato simplemente apretarse el cinturón. Y ya está. Así que así es, mira.
Vean los streams, vean los videos, nosotros seguimos adelante. Cuídense, eso es todo.